Hola, mi nombre es Ramón Morejón, soy de Cuba, también soy de La Habana, nací en Guanabacoa, me crié en San Miguel y mucho tiempo, porque la mayoría del tiempo viví en 13 años en Quitera, en Bahía, no se conoce, y la mayoría del tiempo estuve en Vedado, entre 15, 26, 28. Los que conocen La Habana saben que es límite con el Fanguito y los bloques. El motivo del video es para responderte o para expresar mi opinión con respecto al video que hace Raúl, que haces tú, Raúl. Y quería compartir mi opinión. Si no te molesta que yo hable sobre el video que tú hiciste, ¿no? Tú comentas que las personas que salimos de Cuba no tenemos el derecho de hablar lo que pasa en el país porque no lo hicimos en Cuba. Y hasta cierto punto tú tienes razón. Es verdad que yo siempre he dicho que para encender la candela hay que estar con la mecha, ¿no? Estar allá y encender la candela. Si uno quiere quemarse, tiene que estar cerca de la candela. Es muy fácil de encender la mecha cuando se está lejos. Por eso estoy de acuerdo contigo que de aquí no es justo que se convoque a levantamientos sociales o de ningún tipo en Cuba. Pero sí creo que es una deuda que tenemos todos los que cubanos amantes de la libertad. Mi motivo fue netamente ese, porque tuve 10 años y no podía trabajar, 10 años trabajando ilegal porque no podía, por mi forma de pensar, aunque no era, como tú dices, no salía para la calle, ni nada por el estilo, pero estuve 10 años sin, que tenía que trabajar ilegalmente, y entonces, como dices tú, me rendí y salí, tomé la opción de salir del país. Pero lo que sí no estoy de acuerdo es que no se debe hablar. Yo pienso que hay muchos que la opinión internacional ayudaría mucho al país, al cambio. Porque Cuba ahora se ha abierto mucho la comunicación y mucha gente a través de los cubanos que han salido conocen cuál es la verdadera realidad que hay en Cuba. Porque muchos turistas todavía viajan a Cuba para ver el paraíso cubano, donde hay mujeres baratas, donde hay sol, ron, tabaco, pero no tienen en su cabeza que van a un país donde hay sufrimiento, tragedia humana, explotación, etc. Entonces yo pienso que nosotros, los que estamos aquí, tenemos una deuda con nuestro país de por lo menos denunciar y decir cómo se vive en Cuba. ¿Por qué razón nosotros salimos de Cuba? La que sea. Si son económicas, económicas. Si son políticas, políticas. Pero sí debíamos denunciar porque porque aquí podemos, como tú dices. Aquí tenemos los medios. Yo no hablo de decirle a Cuba que se levante. Yo no hablo para los cubanos de Cuba. Yo hablo para las personas que viven aquí y afuera. Y que ven a Cuba como una cosa, como un paraíso de tranquilidad y de un paraíso ideal para poder descansar, etc. Entonces muchas veces yo le explico a los checos, donde vivo ahora en la República Checa, cómo se vive en Cuba. Porque y cuando yo hablo con ellos se quedan fríos. Me dicen, ¿cómo pueden vivir así? ¿Cómo pueden vivir con $15 mensuales? Y entonces muchas cosas que no se conoce aquí. Y eso, yo
Yo pienso que eso podemos hacerlo, denunciar, decir los nombres de las personas que son represores, eso también yo creo. Porque si tú sabes bien que hay una comisión o un juzgado internacional para juzgar este tipo de delitos de asesinos, de lesa humanidad, hay una comisión para eso. Que se han juzgado muchos dictadores de esa manera. ¿Me entiendes? También estoy de acuerdo contigo que yo no quiero que en Cuba haya derramamiento de sangre. Aunque tú dices que necesariamente lo va a haber, yo creo que si nosotros le decimos, también nosotros podemos ayudar a que la mentalidad del cubano que está ahí adentro sea diferente, porque el cubano ahora todo lo ve blanco y negro y no ve que hay matices en la política. Y en una democracia como tú vives, como vivo yo y como viven muchos cubanos que están fuera de Cuba, todas las personas piensen como piensen, tienen derecho a vivir. Los que son socialistas pueden vivir, los que son comunistas, los que sean, pueden vivir en una sociedad demócrata, porque tienen derecho todos a elegir su ideología, su religión, su inclinación sexual, todo. Pienso, y en eso no estoy de acuerdo contigo, que nosotros sí deberíamos de esa manera informar, no a los cubanos que viven allá, los cubanos allá saben cómo se vive en Cuba, pero sí informarles de cómo es una sociedad demócrata, cómo es una sociedad de libertades, de derechos, cómo es. Porque sí, el cambio sangriento, yo te digo que cuando hay un cambio de ese tipo, nunca las heridas se sanan. Porque si tú les matas, por ejemplo, te pongo un ejemplo, si tú les matas a los padres a un hijo, los padres a un hijo que son comunistas, los matas porque son comunistas, esos hijos que crecen van a sentir odio de las personas que le mataron a sus padres. Y el odio nunca va a acabar. Por eso hay tantos países que tienen guerras civiles que llevan años, que no se acaban de terminar por eso mismo. Porque yo te mato a ti, tú me matas a mi hijo, yo te mato al nieto. Y así, y ya va surgiendo el odio. Vivo en un país que el cambio se hizo pacíficamente. Yo por eso creo que el cambio puede ser, si quieren los cubanos pueden ser pacíficos. Por supuesto nosotros no podemos hacer nada, no estamos en Cuba. Pienso que no es pienso que nuestra labor sería eso, informarle al mundo cómo se vive, que Cuba no es el paraíso que ellos piensan, que en Cuba cada vez que ellos viajan y disfrutan de esas cosas hay mucha gente que están sufriendo, ¿me entiendes? Y también creo que tampoco estoy de acuerdo contigo, que muchos cubanos que están aquí no tienen valor ni tan siquiera de hacer eso, porque no pueden viajar a Cuba después, o tienen miedo que no lo dejen viajar después a Cuba. ¿Me entiendes? Entonces, el miedo no se acaba con tú saliendo del país. Mucha gente tiene miedo aún estando en tierra de libertad. Espero que no te lo tomes personalmente. Espero que me haya explicado por qué yo te hago este video. Te digo, casi 100% estoy de acuerdo contigo. Lo único que no estoy de acuerdo contigo en lo que las personas que vivimos aquí debemos, como tú dices, callarnos y no meternos en la situación. Yo voy a ser cubano siempre hasta que me muera. Y eso es lo que pasa en Cuba, lo siento. Y si yo puedo denunciar que abusaron de las damas de blanco, lo voy a hacer. Y si yo puedo publicar un video que salga de Cuba para ponerlo en el país para que vean las torturas o la represión que hay en Cuba, lo voy a poner. Porque pienso que es una deuda que tenemos con Cuba. Y bueno, espero haberme explicado. En otro momento, si quieres, podemos seguir debatiendo el tema. Hasta la próxima. Chao.